En los mares turbulentos del Medio Oriente, una serie de decisiones estratégicas, conflictos silenciosos y alianzas inesperadas están trazando un escenario de consecuencias globales. Mientras la atención mundial se concentra en los enfrentamientos visibles, fuerzas en Yemen y alrededor del Mar Rojo están desestabilizando una de las rutas comerciales más importantes del planeta. Los hutíes, con el respaldo de actores poderosos, no solo han declarado su postura en esta crisis, sino que han tomado medidas capaces de encarecer bienes, bloquear rutas vitales y elevar las tensiones a niveles críticos. Cada ataque, cada barco retenido, cada operación en el estrecho de Bab el-Mandeb o el Canal de Suez tiene el potencial de sacudir mercados y redefinir alianzas. Y con naciones como China, Estados Unidos y varias potencias regionales posicionando sus fuerzas, el escenario no podría ser más complejo. Aquí no solo se trata de influencias y poder, se trata del flujo global de bienes y recursos que alimentan a cientos de países. La pregunta no es si el mundo sentirá las consecuencias. La pregunta es cuán profundo será el impacto y quién controlará el desenlace de esta crisis en alta mar. Número 1. Contexto de guerra en Gaza. Ha captado la atención mundial y su impacto no solo resuena en el ámbito local, sino también en la economía global. Los hutíes en Yemen, alineados con otras facciones en la región, han comenzado a tener un papel secundario en esta guerra debido a su posición geográfica y sus relaciones políticas, creando una conexión inesperada entre dos áreas conflictivas. Mientras el mundo observa los enfrentamientos en Gaza, en Yemen se trama una estrategia diferente que tiene consecuencias indirectas pero significativas en la economía mundial. La dinámica entre Gaza e Israel está en un punto álgido, y los medios de comunicación presentan el conflicto como un drama en desarrollo, aunque pocas veces se destaca cómo este conflicto afecta el flujo económico global. Los hutíes, con una visión alineada hacia la causa palestina y opuesta a Israel, han encontrado formas indirectas de tomar parte en el conflicto, y su intervención implica no solo declaraciones de apoyo, sino también acciones estratégicas en una de las rutas marítimas más importantes del mundo, el Mar Rojo. Esta área se ha convertido en una extensión del conflicto y, aunque no directamente relacionada con Gaza, las decisiones de los hutíes en Yemen están provocando que el impacto económico de la guerra llegue a lugares remotos. Así, el escenario se complica y la economía mundial sufre las consecuencias de un conflicto que cada vez se internacionaliza más. Los costos de los bienes y los tiempos de envío comienzan a verse afectados en regiones lejanas debido a las tensiones y bloqueos en el Medio Oriente. En este contexto, cada acción en Gaza genera reacciones en otros puntos estratégicos del Medio Oriente. Esta situación crea una red de consecuencias, no solo políticas, sino también económicas, en la que el comercio y el transporte marítimo juegan un papel fundamental. Cada movimiento, cada bombardeo y cada decisión en Gaza parece tener un eco en el Mar Rojo y sus alrededores, lo cual transforma el conflicto en algo más complejo y potencialmente devastador para la economía mundial. Mientras tanto, la atención sigue puesta en los protagonistas principales, aunque los efectos secundarios de esta guerra ya se sienten globalmente. Número 2. Intervención de los hutíes en el Mar Rojo. Respaldados por Irán, han encontrado una manera de involucrarse en el conflicto de Gaza sin participar directamente en la lucha. Este grupo, con base en Yemen, ha declarado su apoyo a Hamás y ha ideado una estrategia para afectar indirectamente a Israel. Decidieron intervenir en el Mar Rojo, un corredor esencial para el comercio global, atacando barcos que tienen vínculos directos o indirectos con Israel. Los hutíes, aprovechando su acceso a tecnología de misiles y drones, se han propuesto bloquear el tráfico de barcos que de alguna manera estén asociados con Israel, incluyendo aquellos que viajan hacia o desde puertos israelíes o que enarbolan su bandera. El Mar Rojo se ha convertido en un punto caliente de la región, ya que los ataques no son solo simbólicos, sino económicamente devastadores. Cada vez que un barco es atacado,
Las compañías navieras enfrentan aumentos en sus primas de seguros y deciden desviarse a rutas más largas, lo que incrementa los costos. Este tipo de acciones crea un efecto dominó en la economía mundial, donde los precios de diversos productos comienzan a subir y los tiempos de entrega se ven seriamente afectados. Este enfoque táctico es especialmente relevante porque los hutíes no necesitan enfrentarse a Israel directamente para causar un impacto significativo. Los ataques en el Mar Rojo se traducen en tensiones económicas y comerciales que resuenan a nivel internacional. Irán, que apoya y financia a los hutíes, utiliza estas intervenciones como una manera de añadir presión a Israel y sus aliados sin una declaración de guerra formal. Esta forma de intervención está generando una guerra económica en una de las arterias comerciales más importantes del planeta, aumentando el costo de muchos bienes de consumo en mercados tan lejanos como Europa o Asia. Número 3. Complejidad de propiedad en barcos mercantes. La identificación de barcos asociados a Israel en el Mar Rojo se ha convertido en una tarea complicada. La estructura de propiedad de los barcos mercantes en la actualidad es tan intrincada que no siempre es sencillo determinar a qué país pertenece realmente un buque. Los hutíes se han topado con esta dificultad al intentar atacar únicamente a barcos israelíes, ya que muchos de estos barcos tienen propietarios, banderas de conveniencia y tripulaciones de diversas nacionalidades que complican esta identificación. En la industria marítima es común que un barco sea propiedad de una compañía de un país, navegue bajo la bandera de otro y esté tripulado por personas de diferentes nacionalidades. Esto ocurre por razones comerciales, ya que permite reducir costos o cumplir con ciertas normativas internacionales. Sin embargo, esta globalización en la estructura de propiedad de los barcos crea una especie de zona gris en la que distinguir un objetivo legítimo se vuelve difícil para los hutíes, que intentan focalizar sus ataques solo en embarcaciones relacionadas con Israel. Uno de los ejemplos más claros es el caso de un barco que fue secuestrado por los hutíes y que tenía conexiones indirectas con Israel. A pesar de no llevar una bandera israelí ni estar registrado en ese país, la compañía propietaria tenía vínculos con empresarios israelíes, lo que los convirtió en un blanco. Esta complejidad en la estructura de propiedad y operación de los barcos permite que compañías y gobiernos de todo el mundo participen en el comercio global sin que su identidad esté explícitamente ligada a un solo país. Número 4. Primer secuestro por los hutíes. Marcó un punto de inflexión en su estrategia de intervención indirecta en el conflicto de Gaza. Este ataque ocurrió cuando un helicóptero hutí transportó un equipo de fuerzas especiales armadas hasta la cubierta de un portacoches llamado Galaxy Leader, que navegaba de Turquía a la India. Aunque este barco no tenía banderas israelíes ni tripulación de esa nacionalidad, una compañía con conexiones en Israel era su propietaria indirecta, lo cual fue suficiente para que los hutíes lo consideraran un blanco legítimo. El secuestro fue una operación rápida y organizada que tomó por sorpresa a la tripulación del barco. Tras tomar el control, los hutíes desviaron la embarcación hasta el puerto de Hodeida, bajo su control. Este incidente captó la atención internacional porque dejó claro que los hutíes no se limitarían a atacar barcos con una conexión clara a Israel. Estaban dispuestos a actuar contra cualquier embarcación con vínculos indirectos o remotos. Este primer secuestro fue el inicio de una serie de ataques que, más que tácticos, buscaban ejercer presión sobre la economía y el comercio global. Los hutíes lograron desestabilizar una de las rutas comerciales más importantes del mundo a través de estos secuestros, mostrando que no se necesitaría una flota grande o armamento masivo para hacer sentir su poder. Los ataques posteriores a esta operación inicial continúan teniendo efectos duraderos en las rutas comerciales internacionales, mientras el Galaxy Leader se convierte en un símbolo de la creciente inestabilidad en el Mar Rojo. Número 5. Ataques y estrategia militar hutí. Tras el secuestro inicial, los hutíes en Yemen adoptaron una estrategia militar bien definida en el Mar Rojo.
Con la intención de seguir apoyando indirectamente a Hamás y presionar a Israel, comenzaron a lanzar una serie de ataques en los que emplean misiles y drones. Estos ataques no están dirigidos a objetivos militares, sino a embarcaciones comerciales que pasan por esta ruta, uno de los corredores marítimos más importantes del mundo. Los hutíes, armados y respaldados por Irán, utilizan drones de bajo costo y misiles antibuque para crear un impacto desproporcionado en la economía mundial, manteniendo así su relevancia en el conflicto. Esta estrategia aprovecha el uso de enjambres de drones, un método que permite saturar las defensas de los barcos o evadirlas por completo, logrando que algunos de estos drones lleguen a su objetivo. Esta táctica ha convertido a los hutíes en una amenaza moderna en alta mar, similar a los piratas del pasado, pero con armamento mucho más avanzado. A diferencia de los ataques tradicionales de piratería, los hutíes no buscan rehenes ni rescates. Su objetivo es enviar un mensaje y desestabilizar el comercio global, lo cual ha tenido éxito hasta ahora. A medida que aumentan los ataques en el Mar Rojo, las aseguradoras han respondido incrementando sus tarifas para cualquier barco que transite esta zona, encareciendo el comercio de mercancías y generando una reacción en cadena que afecta a los consumidores. La logística global ha tenido que adaptarse, con muchos operadores de transporte considerando rutas alternativas que, aunque más largas y costosas, ofrecen mayor seguridad. Los hutíes han creado un escenario de guerra económica al mantener en alerta constante a las flotas comerciales que cruzan el Mar Rojo, lo cual representa un cambio significativo en el modelo de confrontación no directa en conflictos modernos. Número 6. Importancia estratégica del Mar Rojo. No es solo un mar, es una de las rutas comerciales más importantes del mundo. Este estrecho cuerpo de agua conecta Asia y Europa, permitiendo que mercancías y recursos energéticos fluyan de manera rápida y eficiente entre ambos continentes. Para los países asiáticos como China, Japón y Corea del Sur, el Mar Rojo es esencial para exportar sus productos a los mercados europeos, mientras que para Europa representa una vía de acceso a los recursos energéticos que provienen de la región del Golfo Pérsico. En definitiva, este paso marítimo es el corazón del comercio entre Asia y Europa. Además de productos manufacturados, el Mar Rojo es vital para el transporte de petróleo y gas natural. Cerca del 10% del petróleo transportado por vía marítima mundial pasa a través de esta ruta. Es por esto que cualquier interrupción en esta vía marítima genera efectos económicos en todo el mundo. El impacto va desde el aumento en el precio del petróleo hasta el encarecimiento de productos básicos, ya que los tiempos de envío se alargan y el costo del transporte aumenta al tener que considerar rutas alternativas. A pesar de la importancia de esta vía, la situación geopolítica en la región es tensa. Países cercanos a la zona, como Arabia Saudita y Egipto, dependen de la estabilidad del Mar Rojo para mantener sus economías, y naciones como Estados Unidos y China tienen un interés estratégico en su seguridad. La presencia de bases militares extranjeras en Djibouti y otras zonas cercanas demuestra el compromiso de varios países para proteger esta ruta. Sin embargo, con los hutíes lanzando ataques en la región, la estabilidad del Mar Rojo está bajo amenaza constante. Número 7. Importancia del Canal de Suez y Bab el-Mandeb. Son dos de los puntos de estrangulamiento marítimo más importantes del mundo. El Canal de Suez, al norte del Mar Rojo, conecta el Mar Mediterráneo con el Mar Rojo, facilitando el paso directo entre Asia y Europa sin tener que rodear el continente africano. Este canal permite un tráfico fluido de barcos y acorta significativamente las rutas de transporte, haciendo que los tiempos de envío y los costos sean más bajos. Su control está en manos de Egipto, que obtiene importantes ingresos por las tarifas que cobran a los barcos que lo cruzan. Al sur, el estrecho de Bab el-Mandeb es la puerta de entrada al Mar Rojo desde el Océano Índico. Este estrecho es crucial para el comercio global, ya que es la ruta preferida para transportar petróleo y gas desde el Golfo Pérsico hacia Europa. Con solo 23 kilómetros de ancho en su punto más angosto, Bab el-Mandeb es una especie de embudo por el que deben pasar todos los barcos que utilizan el Mar Rojo.
Este paso es tan estratégico que cualquier cierre o bloqueo tendría un impacto devastador en el comercio y el suministro energético mundial. Ambos puntos, el Canal de Suez y Bab el-Mandeb, son altamente vulnerables a los conflictos regionales. En caso de un bloqueo en cualquiera de estos dos lugares, los barcos se verían obligados a tomar una ruta mucho más larga alrededor del Cabo de Buena Esperanza en el sur de África, lo que aumenta los costos y el tiempo de tránsito. Los hutíes, conscientes de esta vulnerabilidad, han aprovechado su posición cercana al estrecho de Bab el-Mandeb para lanzar ataques a barcos comerciales, generando incertidumbre en la navegación y haciendo que varias empresas consideren rutas alternativas para evitar este paso. Número 8. Dependencia de países en la ruta del Mar Rojo. Es vital para muchas economías, ya que permite un flujo constante de comercio y energía entre Asia, Europa y África. Países como Rusia, China, Japón y Egipto dependen de esta ruta para asegurar el transporte de sus productos y recursos energéticos. La economía global se basa en la eficiencia y rapidez de esta vía, que conecta dos de los mayores mercados del mundo, Asia y Europa. Además, el Mar Rojo facilita el transporte de productos manufacturados y recursos naturales, incluyendo petróleo y gas, que son esenciales para los países asiáticos y europeos. Para China y Japón, que son grandes consumidores de energía y exportadores de productos manufacturados, el Mar Rojo representa la ruta más corta para transportar estos bienes a Europa. Al mismo tiempo, Egipto depende de los ingresos generados por el Canal de Suez, una de sus principales fuentes de ingresos, ya que cobra tarifas a los barcos que lo cruzan. Rusia también tiene intereses en esta vía, ya que usa el Mar Rojo para enviar petróleo y gas hacia Asia, uno de sus principales mercados. La seguridad de esta ruta es de tal importancia que varios países han establecido bases militares en la región, como China y Estados Unidos en Djibouti, para proteger sus intereses y garantizar que el comercio fluya sin interrupciones. Sin embargo, la presencia de grupos como los hutíes, que amenazan la seguridad de los barcos que transitan por el Mar Rojo, ha generado preocupación y ha hecho que varias compañías consideren rutas alternativas, lo cual encarece los costos de transporte y afecta las economías de estos países. Número 9. Bloqueo del Canal de Suez. El Canal de Suez ha sido testigo de varios conflictos, y uno de los más significativos fue su cierre entre 1967 y 1975 durante las guerras árabe-israelíes. En ese período, el canal se convirtió en una línea divisoria entre Egipto e Israel, y su cierre representó un golpe importante para el comercio global. Al ser una de las principales rutas entre Asia y Europa, su bloqueo obligó a las embarcaciones a rodear África, aumentando considerablemente el tiempo de tránsito y los costos de transporte. Este cierre prolongado del Canal de Suez no solo afectó a las empresas de transporte y comercio, sino también a los países dependientes de esta vía para su economía. Egipto, que obtiene gran parte de sus ingresos de las tarifas del canal, sufrió un impacto económico severo. Al mismo tiempo, los costos adicionales para los barcos que navegaban alrededor de África incrementaron los precios de los productos en los mercados globales, afectando a los consumidores en varias partes del mundo. El cierre del canal también tuvo consecuencias políticas y militares, ya que los países involucrados en el conflicto utilizaron el control de esta vía estratégica como un medio de presión. Con el paso del tiempo, la importancia del canal se hizo aún más evidente, y su reapertura fue crucial para restablecer el flujo comercial. Este episodio dejó claro que cualquier interrupción en el Canal de Suez puede tener efectos de largo alcance en la economía global. Número 10. Crisis por el Ever Given en 2021. Un incidente en el Canal de Suez capturó la atención mundial cuando el buque portacontenedores Ever Given quedó atascado en el canal debido a una tormenta de arena que dificultó su maniobra. Este accidente bloqueó el paso del canal durante 6 días y causó un impacto económico inmediato en el comercio global. Al ser una de las rutas comerciales más transitadas, el bloqueo de la Ever Given
interrumpió el flujo de mercancías entre Asia y Europa, generando pérdidas millonarias para las empresas de transporte y los mercados internacionales. Durante esos días, cientos de barcos quedaron varados a ambos lados del canal, esperando a que el paso fuera despejado. Algunos decidieron tomar la ruta alternativa alrededor de África, lo que añadió entre 7 y 10 días a sus tiempos de tránsito y elevó los costos de combustible y operativos. Este incidente demostró cuán dependiente es el comercio global de puntos estratégicos como el Canal de Suez y resaltó la fragilidad de la logística global ante eventos imprevistos. Las repercusiones del bloqueo se sintieron en la economía mundial, con un aumento en el costo de varios productos debido a los retrasos y el encarecimiento del transporte. Además, las aseguradoras tuvieron que cubrir las pérdidas millonarias de las mercancías retrasadas, y el gobierno egipcio solicitó compensaciones significativas a los dueños del Ever Given por los daños y los costos de las operaciones de rescate. Este evento impulsó a la comunidad marítima a replantear la seguridad en el canal y a mejorar las políticas de navegación en el área. Número 11. Intervenciones militares de varios países en el Mar Rojo. Debido a su importancia estratégica, el Mar Rojo ha atraído la atención de varias potencias mundiales que han establecido bases militares en la región para proteger sus intereses comerciales. Países como China y Japón mantienen instalaciones en Djibouti, que está situado en un punto crítico cercano al estrecho de Bab el-Mandeb. Esta ubicación es clave, ya que permite un acceso rápido a una de las rutas comerciales más concurridas del mundo y garantiza la seguridad de los barcos que transportan mercancías vitales hacia y desde Asia. China ha invertido fuertemente en su presencia en Djibouti, y su base militar en la región es la primera que ha establecido fuera de su territorio. Esta instalación le permite a China resguardar sus intereses comerciales y energéticos, además de brindar apoyo logístico a sus misiones de paz en África. Japón, por su parte, también tiene presencia militar en la región, con la intención de proteger sus rutas comerciales, especialmente debido a su gran dependencia de las importaciones de petróleo y gas desde Oriente Medio. Estados Unidos, Francia e Italia también cuentan con bases en Djibouti, asegurando así su capacidad de respuesta ante cualquier amenaza en el Mar Rojo. Esta presencia militar internacional en un área tan pequeña resalta la importancia del Mar Rojo para la economía global. Además, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita han invertido en bases cercanas para monitorear el tráfico y proteger sus intereses comerciales. Número 12. Amenaza de los hutíes en el Mar Rojo. Los hutíes en Yemen se han consolidado como una fuerza disruptiva en el Mar Rojo, una región ya marcada por tensiones políticas y económicas. A diferencia de los piratas somalíes que en su momento atacaban barcos en busca de rescates y rehenes, los hutíes buscan un impacto mayor, desestabilizar el comercio global y ejercer presión sobre Israel y sus aliados sin enfrentarse directamente. Con su acceso a drones y misiles suministrados por Irán, los hutíes han lanzado ataques contra embarcaciones que transitan por esta vía vital, convirtiéndose en una amenaza moderna y compleja. La ubicación geográfica de los hutíes les permite atacar desde posiciones estratégicas y luego retroceder rápidamente hacia áreas de Yemen que controlan. Estos ataques generan un nivel de incertidumbre constante para las compañías navieras que necesitan cruzar el Mar Rojo, pues cualquier barco puede ser considerado un objetivo si los hutíes lo perciben como vinculado, directa o indirectamente, con Israel o sus aliados. Esto ha creado un ambiente de inseguridad en una de las rutas comerciales más importantes del mundo. El impacto de estas acciones no solo afecta a las empresas de transporte y las aseguradoras, sino que también repercute en la economía global. La amenaza hutí ha incrementado el costo del transporte marítimo en la región debido a las primas de seguros en tiempos de guerra, que ahora son necesarias para cubrir a los barcos en esta ruta. Además, algunas empresas han optado por desviarse hacia rutas más largas y seguras, lo que aumenta los costos y el tiempo de tránsito de las mercancías, afectando finalmente a los consumidores en todo el mundo. Número 13.
Contexto histórico y político de los hutíes. Oficialmente conocidos como Ansar Allah, son un grupo originario del noroeste de Yemen que ha cobrado protagonismo en los últimos años debido a su papel en la guerra civil de Yemen y su influencia en la región. Este grupo tiene sus raíces en la comunidad chií saidí de Yemen y ha mostrado una postura firme contra la intervención extranjera en el Medio Oriente, en especial la influencia de Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita. Con apoyo financiero y militar de Irán, los hutíes han pasado de ser un movimiento de resistencia local a convertirse en una fuerza relevante en el conflicto regional. El lema oficial de los hutíes, que incluye frases de rechazo a Estados Unidos e Israel, deja claro su posicionamiento ideológico y político. La historia del grupo se remonta a las revueltas de la Primavera Árabe en 2011, cuando aprovecharon el descontento popular para ganar apoyo y aumentar su poder en el país. Para el 2014, en medio de la creciente inestabilidad en Yemen, los hutíes lograron tomar la capital, Saná, expulsando al gobierno apoyado por Arabia Saudita. Desde entonces, los hutíes han consolidado su control sobre una gran parte del territorio de Yemen, especialmente en el noroeste, donde se encuentra la mayoría de la población y recursos estratégicos del país. Su crecimiento y capacidad militar aumentaron con la ayuda de Irán, que vio en los hutíes un aliado para ejercer influencia en el Golfo Pérsico y desafiar la hegemonía de Arabia Saudita. Esta alianza ha convertido a los hutíes en una pieza clave en el ajedrez geopolítico de la región, especialmente en el contexto del conflicto entre Irán y sus rivales. Número 14. Intervención saudita en Yemen. Se inició como una respuesta estratégica para proteger sus intereses económicos y geopolíticos en la región. En 2015, Arabia Saudita lanzó la Operación Tormenta Decisiva, una campaña militar para restaurar el gobierno yemení apoyado internacionalmente y derrotar a los hutíes, quienes controlaban una gran parte del noroeste de Yemen, incluida la capital, Saná. Arabia Saudita y sus aliados temían que el control de Yemen por parte de los hutíes permitiera a Irán, su rival en la región, extender su influencia y potencialmente cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb. Bab el-Mandeb es uno de los puntos de estrangulamiento marítimo más importantes del mundo, y un cierre de esta vía afectaría el transporte de petróleo y bienes de Arabia Saudita y sus aliados. Para un país cuya economía depende en gran medida de las exportaciones de petróleo, la seguridad de esta ruta es esencial. Si Irán pudiera ayudar a los hutíes a bloquear el estrecho, Arabia Saudita y otros países de la región sufrirían graves pérdidas económicas y una crisis energética. La campaña saudí en Yemen ha incluido bombardeos aéreos y un bloqueo marítimo en áreas controladas por los hutíes, lo que ha dificultado el acceso a suministros esenciales para la población. Aunque la coalición liderada por Arabia Saudita ha tenido cierto éxito en detener el avance hutí, la guerra se ha prolongado durante años y ha causado una de las peores crisis humanitarias del mundo, según las Naciones Unidas. La intervención saudí ha generado críticas por el impacto humanitario y las devastadoras consecuencias en la población civil, mientras que los hutíes han continuado defendiendo sus posiciones y lanzando ataques contra territorio saudí. Número 15. Impacto humanitario de la guerra en Yemen. Ha desatado una crisis humanitaria de grandes proporciones, considerada por la ONU como la peor en curso en el mundo. Desde el inicio del conflicto en 2014, Yemen ha enfrentado una devastación generalizada que ha afectado a casi toda su población. La combinación de bombardeos, bloqueo marítimo y enfrentamientos internos ha dejado al país en una situación desesperada, con millones de personas desplazadas, falta de acceso a alimentos y agua y un sistema de salud colapsado. Se estima que la guerra ha provocado la muerte de más de 380.000 personas, y no solo debido a la violencia directa, sino también a las secuelas de la crisis, como el hambre y las enfermedades. El conflicto ha dificultado el acceso de la población a alimentos básicos y medicinas, generando una situación de hambruna que afecta a millones de yemeníes, especialmente a los niños.
La escasez de recursos y el bloqueo de las rutas de abastecimiento en las áreas controladas por los hutíes han agravado la situación, con el riesgo constante de epidemias de enfermedades como el cólera. Los esfuerzos humanitarios internacionales se han visto obstaculizados por las condiciones de seguridad y la destrucción de la infraestructura en el país. Las organizaciones humanitarias enfrentan dificultades para llegar a las áreas más afectadas y, en muchos casos, deben operar con recursos limitados y bajo el riesgo de ataques. La situación es tan grave que varios intentos de tregua han sido propuestos para permitir la entrega de ayuda humanitaria, aunque pocos han tenido éxito duradero.